Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Qué gusto tenerlos esta mañana para que hablemos de transformación digital desde los datos. Dos temas muy actuales, dos temas que combinados pues generan oportunidades de desarrollo maravillosas. Los datos pues son el petróleo del presente, que son muy útiles en la medida en que nos permiten tomar decisiones informadas y más acertadas. Y la transformación digital, pues un término que está un poco desgastado. Qué bueno hoy tener la oportunidad de aproximarnos a él con una persona que tiene muchísima experiencia, como es Enrique Serrano. Enrique tiene una larga trayectoria en el mundo de la tecnología. Enrique viene de dos de las compañías de consultoría más grandes como son Pricewaterhouse y KPMG. Enrique trabajó también en Unisys, en Schneider, pero además emprendedor. Ha fundado dos compañías, Dinámica, una compañía dedicada a la inteligencia artificial, hace más o menos 9 años, y el Envit School, escuela dedicada también a la formación de habilidades para el Big Data, la analítica y todo este mundo que hoy pues es tan requerido en la nueva era. Entonces, y además quiero mencionar que Enrique hace parte, es el vicepresidente para la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data en España. O sea, está muy vinculado a todos estos temas. Enrique, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. Invito también a las personas que tengan durante la presentación comentarios, preguntas, que levanten la mano para que les habilitemos el micrófono. Qué rico, Enrique, tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Jimena. Y nada, pues para mí es un placer estar con vosotros hoy en esta sesión y compartir, pues sobre todo mi experiencia, conocimiento en proyectos de analítica avanzada, de arquitecturas tecnológicas también avanzadas, de procesamiento paralelo y masivo de datos, y hablar pues de casos de uso nacionales, internacionales, casos de hoy en día, y también en la última parte de la presentación pues poder hablar pues incluso del estado del arte, es decir, qué es lo que está aún dentro del armario pero que está saliendo y que probablemente pues en los próximos meses sean aplicaciones que las estemos viendo en el mundo de las empresas y en el mundo de los negocios. Por tanto, me voy a apoyar en una presentación porque hay mucha información y va a ser mucho más ágil en ese sentido. Y voy a partir de una introducción de lo que es pues, el mundo de los proyectos y de la analítica avanzada para luego, en la segunda parte, centrarnos en casos de uso. Si tenéis dudas, preguntas, en fin, lo que consideréis, pues podéis hacerlo levantando la mano, escribiendo por el chat. E intentaré en el momento, si lo veo y si no, seguramente que Álvaro me indicará y me podéis interrumpir. Y otra opción también que podemos hacer es, pues al final de la presentación, pues dedicar un tiempo a dudas, preguntas y demás. Estoy compartiendo, me gustaría saber si lo veis o no, primero. Sí, perfectamente, Enrique. Vale, genial. Bueno, pues vamos a hacer una introducción que todo el mundo sabéis. El término inteligencia artificial se acuña pues, en los 50, fundamentalmente, en la conferencia de Dartmouth. Y a partir de ahí, pues el término empieza a tomar cuerpo
siempre dentro del mundo de la universidad y de los centros de investigación, no por otra cosa, sino porque, primero, el mundo exterior, el mundo de la empresa, pues no se lo creía, y por otro lado, poner en producción estos modelos o esta tecnología, pues era muy cara, solamente al alcance pues, de gobiernos, centros de investigación, ejércitos y demás. Es en los años 90 cuando se empieza a hablar de aprendizaje máquina y de machine learning, en el sentido de que, bueno, pues algoritmos un poquito más complejos, redes neuronales, permiten un aprendizaje automático. Bueno, y esto sí que despierta cierto interés, pero en los 90, pues la capacidad de cómputo era cara, el almacenamiento de los datos también, el procesamiento, y eso hace, bueno, pues que siga dentro pues, de la universidad, de los centros de investigación y solamente alguna empresa potente, pues del tipo IBM y demás, y sobre todo tecnológicas, pues empieza a usarlo, a utilizarlo. En los años 2000 es cuando irrumpe el concepto de Deep Learning, entendido como un avance enorme sobre el Machine Learning, con la posibilidad, y aquí sí, es decir, ya a principios de los 2000, a través de la computación paralela, es decir, todo el mundo Apache Hadoop, las GPUs también, es decir, los procesadores gráficos, pues hacen que ya no sea tan costoso el almacenamiento, el precio del silicio baja, el almacenamiento y el procesamiento también llega a tener unos costes asequibles. Y entonces, bueno, pues sí que podemos decir que sale del armario, pasa al mundo de las aplicaciones y al mundo empresarial. El concepto Deep Learning, bueno, arranca en Silicon Valley fundamentalmente, pero empieza a irrumpir en el mundo de la empresa y llegamos, bueno, pues hasta el presente, que yo diría pues que hay un nivel en algunas aplicaciones de democratización enorme, es decir, todos los que tenemos un celular, pues estamos usando no una, sino varias aplicaciones de analítica avanzada e inteligencia artificial todos los días y no todas las empresas, eso sí, pero ya hay muchas que lo usan en alguno de sus procesos y aquellas que lo usan en serio, pues se dan cuenta que el impacto que tienen pues es tremendo, es terrible en ese sentido. Claro, cuando hablamos de redes neuronales, es decir, que son el Machine Learning y Deep Learning, ¿de qué hablamos? Pues al final hablamos de una función, es decir, no, es una función matemática donde hay una serie de variables explicativas que influyen en una explicada o a explicar, y el concepto está basado pues, en el funcionamiento neuronal, efectivamente, biológico o físico, por el cual si construimos una función básica y a las variables explicativas le otorgamos un peso y esa función al final da un resultado, si modificamos el resultado, pues, y hacemos una backpropagation, es decir, si hacemos una reingeniería inversa, es decir, cómo deberían modificarse los pesos de cada una de esas variables para que modifiquen el resultado. Entonces, yo creo que este es el principio básico por el cual, es decir, partiendo de un resultado a obtener, que puede ser un óptimo, es decir, pues qué peso tienen que tener esas variables. Claro, esto desde un punto de vista simplista, pues es muy básico, desde un punto de vista matemático,
Pero claro, cuando empezamos a complicar la función y empezamos a hablar de n variables, miles, cientos de miles de variables, y por lo tanto hablamos de cientos de miles también de capas, pues claro, estamos complicando en gran manera en este sentido la función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en Deep Learning, o cuando hablamos de Deep Learning, de lo que hablamos es de redes neuronales multicapa con miles de millones de capas. Entonces, para eso, claro, debemos tener una capacidad de cómputo enorme que te permita un procesamiento en tiempo real de una función compleja. Y fundamentalmente este es el concepto de Deep Learning. A partir de aquí, pues se generan una serie de algoritmos pues, con diferentes características y con diferentes relaciones entre las variables y bueno, pues ahora mismo hay librerías donde hay, pues diría, incluso millones. Cada uno de estos algoritmos pues sirve para la resolución de un tipo de problema, de tal manera que hoy la facilidad que tenemos es la de poder acceder de una manera ágil, sencilla y barata a todos estos algoritmos y poderlos utilizar. Son, en la característica que tiene un algoritmo de Deep Learning, es como el monstruo de las galletas, solo que devora datos. Entonces, son totalmente drogadictos del dato, es decir, necesitan cantidades ingentes de datos y realmente esa es la parte más importante, ¿no? Del Deep Learning. Es decir, se necesitan mucha cantidad de datos para alimentar un algoritmo, para entrenarlo, para ajustarlo y para que al final, bueno, pues dar en la tecla. Entonces, si hablamos, para cumplir el objetivo, si hablamos, por ejemplo, pues de tratamiento de imágenes, pues claro, la facilidad que tenemos hoy es que tenemos algoritmos gratuitos, es decir, open source, de acceso libre, pues para analizar imágenes. Cada uno pues con un resultado, con unas características, pero podemos elegir los que queramos, cargar data, ponerlos a competir, entrenarlos y luego realmente pues elegir aquel algoritmo que es el que mejor se ajusta al objetivo que queremos lograr. Y bueno, yo creo que ahora mismo, y luego lo veremos, ¿no? Podemos hablar de diferentes objetivos si hablamos de procesamiento de lenguaje o hablamos de predicción, es decir, pues depende de lo que queramos predecir, pues sí, podemos decir, oye, pues la accuracy tiene que ser entre un 65 y un 70 o para determinados casos por debajo de un 90, pues no tiene sentido. Entonces, ahora mismo en el mundo de la analítica avanzada, pues es una jungla, es una selva lo que hay ahora mismo pues de modelos, de algoritmos. Ya os digo, es raro que haya que tirar un algoritmo desde cero. Hay muchos algoritmos ya creados, pero hay veces que para determinados temas ad hoc, pues sí conviene pues conocer lenguajes de programación, como sabéis, R, Python, que son yo creo que ahora mismo los más conocidos, pero evidentemente no son los únicos. Y luego hay fabricantes de software analítico que tienen su propio código, ¿no? Como puede ser SAS, ¿no? En ese sentido. A ver, yo diría que también desde el punto de vista de skills, bueno, pues todos sabemos la definición de lo que es un data science, que tiene que tener pues conocimientos de estadística, conocimientos de visualización, que tiene que tener conocimientos de saber cómo acceder a las bases de datos, conocimientos de extracción, transformación y carga, de programación, tiene que saber R, tiene que saber Python.
Pero realmente, si hablamos de analítica avanzada, si hablamos de inteligencia artificial, yo creo que pasaríamos a hablar de lo que a mí me gusta en denominar un data warrior. Y los data warrior, que en Tinámica pues somos una compañía de data warriors y en School es una escuela que forma data warriors también, pues es un plus, ¿no? O sea, es decir, aparte de eso, pues tienes que saber, pues, bueno, pues el mundo Apache, el mundo Apache Hadoop, programación en Scala, es decir, para todo lo que es Spark Scala, moverse con bases de datos no solamente SQL, con datos no estructurados, y a veces pues especializarte en este tipo de bases de datos, que las hay muy especializadas, como sabéis, pues en grafos, etcétera, etcétera. Y también tener acceso o ser miembros pues, de algunas de las comunidades que hay, open source, pues tipo pues, Kaggle, o saber realmente dónde están estas librerías y también poder acceder a determinados algoritmos para ponerlos a competir y elegir el mejor. Bueno, para mí el término de inteligencia artificial, fundamentalmente yo siempre lo he llamado analítica avanzada, es decir, yo creo que irrumpe hace unos años cuando se decía, o sea, en esa salida del armario, pero realmente en la universidad, cuando trabajamos con modelos complejos y redes neuronales, lo llamamos analítica avanzada, más que inteligencia artificial. Y bueno, pues son modelos, son algoritmos que emulan tareas humanas a través de aprendizaje y automatización, es decir, autoaprendizaje a través de los datos existentes o datos que puede generar el propio algoritmo al funcionar. Es decir, pues por ejemplo, una Roomba, que es el robot de limpieza conocido, como sabéis, pues al final no necesita tampoco data para entrenarse, es decir, simplemente con dejarla funcionar y golpearse, pues ya sabemos que a partir del golpe 501, pues está ya entrenada. Evidentemente, cuando la compramos, pues el algoritmo ya viene con esos 501 golpes dados y ya viene aprendido. Pero si tuviéramos nosotros que entrenarlo, pues al final no necesitas un histórico de datos, ¿no? Entonces, los casos que vamos a ver y los casos que ahora mismo están utilizando las empresas, pues por un lado diría es forecasting, y forecasting dando un paso más, es decir, predicción. Es decir, una cosa es el forecasting basado en series temporales y otra cosa es hacer predicción utilizando, aparte de series, pues otros inputs, otras variables y llegando a hacer una predictiva avanzada. Sistemas conversacionales, es decir, todo lo que es interaccionar persona-máquina, pues ahora mismo hay muchísimos proyectos en este sentido y por lo tanto también los consabidos chatbots, que en el fondo pues el algoritmo o los algoritmos son similares, solo que el chatbot, bueno, pues interacciona más modo texto, pero también puede interaccionar verbalmente y es un subconjunto de un sistema conversacional. Los mantenimientos, es decir, allá donde haya una máquina y haya un desgaste, pues efectivamente, pues no solamente con sensórica, sino también con información de usuario, es decir, del perfil de usuario y de cómo ese usuario utiliza la máquina, condiciones ambientales, pues se puede hacer un mantenimiento predictivo ad hoc para una máquina y saber, bueno, pues cuándo esa máquina tiene que ser sustituida, en qué momento hay que hacerle los mantenimientos y que eso no venga programado, preprogramado, pues por un libro de mantenimiento que es café para todos, ¿no? En la parte de imágenes, pues ha habido también un avance en los últimos meses, sobre todo también el tema del COVID, yo creo que ha influido bastante para reconocer mejor las caras y donde antes, pues yo creo que estos sistemas, pues a lo mejor no había mucha confianza, ¿no?
pues ahora sí, es decir, podemos llegar a unos niveles también de accuracy bastante altos. Y procesamiento del lenguaje, que al final sistemas conversacionales de procesamiento del lenguaje natural, pues también ha tenido un avance enorme en los últimos meses, superando incluso lo que es el índice de entendimiento humano, el indicador de entendimiento humano, según algunos de los benchmarks que hay que realmente pues, están continuamente haciendo comparaciones en este sentido. Y inteligencia artificial, también yo creo que una parte importante es que lo que te permite es asociar diferentes contextos y tomar decisiones. Es decir, actuar es tomar decisiones y en esas decisiones pues acertar. Con lo cual, pues inteligencia artificial, los proyectos que hay de inteligencia artificial hoy en día, pues hay algunos, yo diría que ahora se han creado, quizá los más básicos, tienen que ver con automatizar tareas repetitivas para el humano, aprender porque tiene una capacidad para ingestar y procesar muchísimos más datos que el humano, por lo tanto lo pueden hacer mejor, asociar contextos y actuar, que también el humano en ese sentido, a la hora de asociar contextos para resolver un problema, pues tiene una limitación. Es decir, un humano pues con 12 variables, pues a partir de ahí se satura, ¿no? Un algoritmo, pues ahora, mientras haya capacidad de cómputo en cloud, pues diría que casi es ilimitada la capacidad que puede tener, ¿no? ¿El cambio de paradigma dónde está? Pues el cambio de paradigma en inteligencia artificial o en analítica avanzada, desde el punto de vista de la programación de los modelos, pues lo vais a ver aquí claramente porque este gráfico me gusta mucho, aunque es muy básico, ¿no? Que dices, o sea, con la programación tradicional, yo con datos hago un programa con capacidad de cómputo, es decir, con un ordenador obtengo un resultado, ¿no? Machine Learning, el concepto es que, oye, con datos y con un output, como veíamos en el ejemplo de la función básica de red neuronal, a través de capacidad de cómputo, yo obtengo un programa. En el sentido de que ese programa, pues por ejemplo, la rumba, cuando yo le pongo el objetivo de que lo que quiero es 0 golpes y que se haga un recorrido, pues al final está generando un programa. Pero realmente la disrupción en inteligencia artificial es que sin datos, es decir, con un objetivo, y esto lo consigue la rumba también, como os decía, cuando no le introduces ningún tipo de dato, le pones el objetivo y realmente ella sola, con esos 501 golpes, pues acaba definiendo el programa. Con lo cual es una disrupción, realmente es una revolución si lo comparamos pues, con la forma tradicional de programar. Claro, esto quiere decir que los algoritmos se programan a sí mismos. Bueno, pues podría ser que los algoritmos pueden llegar a tirar código. Sí, claro, luego veremos también algún ejemplo. Esto, pues claro, los impactos en la industria pues son tremendos. Es decir, aquí, y todas las cifras que podamos ver aquí y que yo os pueda dar, pues se quedan cortas, ¿no? O sea, ahora mismo, es decir, el impacto medio en la industria es del 32%, yo diría que el mínimo, es decir, que un proyecto de analítica avanzada te impacte al menos un 30% en tu cuenta de resultados, en tu ingreso, en tu reducción de costes, yo para mí creo que es mínimo, mínimo, mínimo. Es decir, a partir de ahí, y esos porcentajes se pueden ir a 3 dígitos perfectamente. Es más, yo diría que los proyectos de inteligencia artificial que se hacen bien, que están bien tirados, pues por esos data warriors que saben de verdad de tecnología y de analítica, pues los impactos son terribles y en muchos de los casos, pues ya veréis que no puedo poner los logos de las empresas porque no nos lo permiten, o sea, no quieren que se cuente
pues que los impactos pues son brutales, por no decir obscenos. Aquí la Unión Europea bueno, pues está destinando presupuestos enormes para inteligencia artificial, es decir, hay 21.000 millones de dólares en los próximos años para invertir a través de los fondos Next Generation. En España, solamente para digitalización, casi el 33% de los fondos que le van a corresponder, que son 72.000 millones de euros, que serían pues como unos 75 billones con B de dólares, 75.000, perdón, bueno, sí, 75 billones de dólares, pues pensad que probablemente un 10% van a inteligencia artificial y de hecho son los primeros proyectos que están saliendo. Ahora, yo sí os puedo decir, en proyectos en los que yo estaba involucrado como Dinámica, he podido comprobar que hay un 80% de reducción de costes en optimización de procesos, un 35% de reducción del tiempo en toma de decisiones y un 15% en reducción en costes de mantenimiento en proyectos industriales, es decir, en proyectos que atacan a un proceso industrial, que atacan a un mantenimiento predictivo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hombre, si te sale mal, pues si te sale mal, claro, pues has perdido el tiempo, la inversión, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para alguien que sea la primera vez que se enfrente a este tipo de proyectos, pues tiene que estar lógicamente preparado para que, pues probablemente el primero a lo mejor le sale mal y el segundo también. Y a lo mejor en el tercero acierta. Esto desde el punto de vista del cliente. Desde el punto de vista de los que lo tengáis que hacer, pues también os diría que lo mismo. O sea, tener en cuenta que si no lo habéis hecho antes, pues, pues esto va de aprendizaje haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Pues en los primeros proyectos vamos a equivocarnos barato. Es decir, pues si nos podemos equivocar, pues hagámoslo de tal manera que no nos impacte demasiado. Entonces, un tema que reitero y os comentaba antes, que son las comunidades open source, en este caso analíticas. Yo diría hay dos tipos de comunidades, las de infraestructura, es decir, que es el mundo Apache Hadoop, Spark, y como la inteligencia artificial necesita de grandes infraestructuras de datos, de arquitecturas, porque necesita muchísimos datos, necesita terabytes en tiempo real. Entonces, es una arquitectura de business intelligence, no lo soporta, entonces tenemos que hablar de nuevas arquitecturas. Y luego en la parte analítica, una vez que la arquitectura ya la tenemos montada, y oye, pues arquitectura pues son palabras mayores, pero también nos podemos comprar una arquitectura en Amazon, en Google, donde ya están esas arquitecturas en escaparate, en pret-a-porter, y oye, te la puedes comprar, ¿no? Ya, y sabes que funciona, y si tienes muchísimo conocimiento, pues te la puedes construir. Como hacemos en Dinámica, tenemos la capacidad para construir arquitecturas desde cero, lógicamente también instalar pret-a-porter, pero claro, se da mucho más valor añadido, es decir, una gran empresa, un centro de investigación, pues probablemente pues, cuerpos de seguridad del Estado, ejércitos, pues en muchos casos prefieren construirse sus propias arquitecturas. En la parte analítica, pues TensorFlow, que lo compró Google hace unos años, Ciano, Caffe, Keras, bueno, pues aquí tenéis otra compra que hizo Microsoft con CNTK, comunidades en las cuales, bueno, pues el principio de la comunidad ya sabéis que es, oye, para coger algo de la comunidad tienes que aportar, ¿no? Entonces cualquier modificación que hagas, algoritmos que tú hayas creado, pues los pones a disposición de la comunidad y esto es inteligencia colectiva al máximo nivel, es decir, la comunidad se encarga de depurar, de ajustar, de dotarle de calidad a un algoritmo con las
infinitas modificaciones que cientos de miles de usuarios pues pueden hacer con ese algoritmo. Entonces, esto es lo que ha permitido también, ha sido una de las palancas de aceleración de la inteligencia artificial. Es decir, muchísimo más que si de esto se hubiera ocupado un centro de investigación, un gobierno o cualquier tipo de empresa. Con lo cual, bueno, pues tenéis que estar muy cercanos a este tipo de, bueno, pues de comunidades, por llamarlo así, donde ahí pues tenéis una serie de librerías, algunas en GitHub, donde, bueno, pues simplemente te descargas el código y empiezas a cacharrear con él. Le cargas los datos, en algunos casos está preentrenado y luego tú le das tu entrenamiento particular, en otros casos pues lo entrenas tú y bueno, pues hacer las modificaciones de código que a ti te convenga y bueno, pues lo único que con esas modificaciones que hayas hecho, pues luego lo vuelves a subir y es el aporte que tú haces a la Open Community, ¿vale? Otra disrupción en los proyectos, enorme. Pues claro, todo lo que nos permite el cloud es que tú puedes entrenar en reposo cualquier tipo de algoritmo y calibrarlo en tiempo real. Es decir, cuando hablamos de entrenar en reposo, pues es un proceso batch donde, bueno, pues tómate el tiempo del mundo, una máquina que la dejas por la noche, pues entrenándose. En el pasado, es decir, los entrenamientos podían durar días, meses, y luego hacer la calibración en tiempo real, con diferentes tipos de algoritmos. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora con la capacidad de cómputo que tenemos casi ilimitada en cloud, pues podemos entrenar y calibrar. Calibrar quiere decir probar el modelo. Eso es lo que quiere decir ajustarlo, ¿vale? O sea, tú lo entrenas aportándole datos, es decir, fotos. Oye, pues para llegar a un nivel de accuracy de un 90% en un tema de detección de rostros, pues necesito 20.000 imágenes. Bueno, pues esas 20.000 imágenes entrenando en reposo lo puedes dejar toda una noche si no tienes prisa, pero también es verdad que ese entrenamiento pues, se puede hacer en tiempo real y la calibración en tiempo real. Entonces, bueno, pues esto es una disrupción total, es decir, que tú puedas hacer todo esto en streaming, ¿no? Pero es que lo puedes hacer todo en tiempo real también, es decir, que puedes ejecutar en tiempo real sin necesidad de tener un dispositivo potente. Es decir, tú con tu dispositivo móvil, con tu celular, puedes ejecutar un algoritmo. Si se está entrenando y calibrando en cloud, incluso si es esa ejecución, si es una ejecución potente, se está haciendo en cloud y tú lo que estás recibiendo es el output en tu pantalla, la decisión, ¿no? o la opción. Pues esto también es una manera o una fórmula de absoluta democratización, porque cualquiera que tenga un dispositivo, por muy tonto que sea, en el sentido de que no tiene pues, capacidad de procesamiento, pues puedes estar accediendo, tienes la posibilidad de utilizar analítica avanzada pues en tu palma de la mano y a un coste pues ridículo en muchos casos, porque es verdad que si tú el modelo es open source, como algunos de los que hemos visto antes de procesamiento de imágenes, le proporcionas también la data que sea open data y que tampoco tiene coste y que luego imagínate que la ejecución, pues el proveedor de cloud te cobra solamente por el output o por el acceso a los datos, pues estamos hablando de costes ridículos, que pueden ser de cientos de dólares frente a millones de dólares si hablamos de los años 80. O sea, pensar que en los años 80 pues hablábamos de millones de dólares en cuanto a capacidad incluso de almacenamiento de un simple
de un simple giga. O sea, un simple giga te podía costar $1.000.000, ¿no? Hace nada, ¿no? Y ahora que cuesta un giga, no cuesta nada, ¿no? Es decir, te regalan las memorias USB. Bueno, pues esto es una gran disrupción. A partir de aquí, pues claro, surgen los proyectos. ¿Por qué? Pues porque los tenemos en la mano, ¿no? Y antes que los proyectos, pues tiene que haber una estrategia de inteligencia artificial. Y en esa estrategia, dentro de una compañía, aunque sea pequeña, pues yo diría que hay una primera fase que es de inicialización, es decir, de encontrar, oye, pues qué casos de uso, qué preguntas, qué oportunidades, bueno, ¿para qué vamos a poner todo esto en marcha? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿A quién vamos a meter en esto? Entonces, esa inicialización, pues yo diría que es de bajo coste. A partir de ahí, bueno, pues ir experimentando con casos de uso. Es decir, al final, cuando hablamos de un caso de uso, pues hablamos de un mock-up, hablamos de un MVP, de un mínimo producto viable, hablamos de una maqueta. Entonces, bueno, pues cuando ya hay varios casos de uso, pues tenemos que preguntarnos cómo nos organizamos, es decir, qué más skills necesitamos, cómo vamos a hacer esto crecer. Y ya en la tercera fase, pues es donde se empiezan a involucrar más unidades de negocio, es donde se popularizan estos casos, se empieza a ver que tienen sentido, se empiezan a unir unos con otros, y se empieza a ver que, oye, pues que hay que dotar ya en serio de un presupuesto, que tenemos que formar, y no solamente formar, probablemente fichar a personas. Y yo creo que es la fase de madurez, y la siguiente fase pues es la de democratización, es decir, de extenderlo a todos los procesos posibles de la compañía, que os tengo que decir que normalmente son casi todos. O sea, es raro que no haya un proceso en una compañía que no genere datos o que no tenga la capacidad para generar datos, con lo cual, y evidentemente, bueno, pues son datos que la algoritmia lo que te exige es que estén automatizados, que no sean datos de entrada manual, es decir, que sean datos que se generan a grandes capacidades. Y bueno, y a partir de ahí, pues la compañía empieza a respirar analítica por todos los sitios, y es donde podemos hablar de enfoques data-driven, ¿no? Y una empresa es data-driven en el sentido de que basa todas sus decisiones en datos. Es decir, cualquier decisión que toma para cualquier cosa, pues está basada en analítica. Es decir, hay un dashboard detrás, hay un recomendador, hay una serie de KPIs, es decir, de indicadores clave de negocio que te dicen que, oye, que la decisión tiene que ir por ahí. Con lo cual, pues es más difícil no acertar, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no te dejas llevar tanto por el impulso, por la corazonada o por la parte emotiva. Y alguien, o sea, pues seguramente estaréis pensando, pero bueno, lo que estás contando es una obviedad. Pues claro que las empresas se toman decisiones pues mirando los datos, mirando el Excel, mirando los históricos. No, no es así. O sea, la mayoría de los comités de dirección, las decisiones verdaderamente importantes, sí, se usan informes y se miran datos, pero no están basadas en datos. Están más basadas pues, en que alguien dice, no, oye, pues deberíamos cambiar de proveedor y apuntar a China porque todo el mundo lo hace. O deberíamos hacer un enfoque de migración a cloud porque es más barato. Y alguien debería decir, bueno, ¿y dónde está el modelo? Es decir, enséñame el modelo de negocio que me lo
que me lo demuestra. Bueno, venga, pues hacemos el modelo, pero ya está sesgado, ¿no? Porque al final vas a hacer el modelo para que salga la decisión que quieres tomar, ¿no? Que es que cloud es más barato. Y es mentira, es decir, cloud es más barato, depende. O sea, en precio unitario no es más barato, es mucho más caro. Pues depende, es como rentar un carro o comprártelo. Es decir, ¿es más barato? Pues depende. Si lo vas a hacer 40.000 kilómetros al año al carro, pues quizá es mejor rentarlo. Si te vas a comprar el carro y le vas a hacer 5.000, en fin, todo depende, ¿no? Entonces, esta estrategia, pues yo diría que es fundamental, es el punto de partida en cualquier proyecto. Y al final, bueno, pues es lo que os decía, es decir, todas las decisiones, o sea, eso es más un tema de cambio de concepto. Todas las decisiones tienen que estar basadas en analítica, hay que decidir sobre qué procesos actuamos, lanzar proyectos de analítica avanzada a esos proyectos. Al principio no es necesario disponer de una infraestructura tecnológica. Fijaros que esto está en el punto 4, ¿no? Pero en el fondo, es decir, necesitas una infraestructura. O sea, una infraestructura, pues, que va a ser diferente a la infraestructura de BI que tenías, seguro. Es decir, es una infraestructura de Big Data, con otro tipo de bases de datos, con otro tipo de accesos, con arquitecturas pues, en modo capa, lambda, otra película, nada que ver. Y lo vas a necesitar más tarde o más temprano, por un tema de que si no el algoritmo pues, se va a colapsar o de alguna forma pues, vas a tener ahí un Ferrari que lo vas a usar pues, para llevar a los niños al colegio, pero nada más, ¿no? O sea que el algoritmo lo que pide es marcha y pide data masiva. Y eso solamente te lo puede dar este tipo de arquitecturas. Definir el data governance, es decir, oye, pues el modelo de datos, quién tiene capacidad para acceder a unos datos o a otros, que en el momento en el que tú tienes ingentes cantidades de datos de todo tipo, de empleados, de clientes, pues tienes un peligro tremendo para cumplir con el reglamento de protección de datos, con el habeas data, etcétera, etcétera, que las multas sabéis que son enormes. Tienes que crear las capacidades adecuadas, es decir, no puedes depender de terceros. Bueno, al principio hay que depender de terceros, pero llega un momento que, oye, que es tu core business, o sea, que es tu negocio, que no quieres que nadie se entere de las pepitas de oro que estás consiguiendo, con lo cual, pues esto tiene que quedar en casa y solamente con un proveedor o dos o tres, pero de absoluta confianza, y establecer alianzas en ese sentido, porque es verdad que se generan productos, se generan nueva algorítmica, copyright, se pueden generar papers. Qué casualidad que las patentes y los papers en inteligencia artificial ya no salen tanto pues de las grandes empresas tecnológicas del pasado. Es decir, hay papers, vale, ya son .com enormes, ¿no? Pero cualquier .com te saca un paper y ahora mismo, pues, o sea, sí, IBM es una compañía que posee muchísimas patentes porque las ha comprado también, pero Google, Amazon, Facebook, es decir, compañías que hace 10, 20 años pues eran startups, pues están generando patentes continuamente, ¿no? O fundaciones que han surgido como OpenAI, Artificial Intelligence, de Elon Musk, pues que se dedica a generar patentes y a investigar, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando tienes todo esto armado, pues lanzar el plan estratégico. Una vez que tienes el plan estratégico lanzado, tienes que definir una metodología para el lanzamiento de los proyectos de inteligencia artificial. Nosotros trabajamos con esta metodología que está basada en 4 fases, que es una fase de envisioning, una fase de conceptualización, una fase de desarrollo de producto o MVP y de puesta en producción o de escalado, democratización, lanzamiento masivo, como queramos. El envisioning, pues el envisioning define
la estrategia del proyecto en este caso, que tiene que estar unida a la estrategia que hemos visto antes, empresarial en términos de inteligencia artificial, los objetivos que persigue, los casos de uso en los que se podría trabajar, el marco de actuación, alcance, presupuestos, etcétera, etcétera. La segunda fase, que sería la de conceptualización, consiste en hacer zoom en el envisioning. Es decir, oye, vamos a visualizar el proyecto de una forma funcional y técnica, es decir, cuáles son los entregables que vamos a obtener, cómo va a ser el prototipo de la solución final, con qué datos vamos a trabajar. Luego, la fase 3, que sería de desarrollo de producto o de MVP, es decir, normalmente muchas veces es, oye, vamos a definir el mínimo producto viable y vamos a testar este producto para ver si funciona, no funciona. Normalmente este testeo se hace en lo que se denomina Shark Tank, es decir, es una sesión de validación con los stakeholders, pero fundamentalmente está el business, el negocio, y aquí torpedean el prototipo y si esa fase de Shark Tank se supera, pues entonces pasamos a bueno, pues lo que sería la fase de cómo lo ponemos en producción, cómo validamos los modelos, certificaciones tecnológicas, de calidad, de compliance, de cumplimiento de normativas. Y luego la 6, que sería el escalado. Y el escalado al final es esa puesta en producción que se hace ya en la arquitectura tecnológica que está previamente montada, es decir, esa Apache Hadoop barra Spark para el lanzamiento masivo, si estamos hablando de una gran compañía o estamos hablando de una .com. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos proyectos con... estas son un poco las fases de desarrollo de proyecto y luego hay que elegir la metodología. Y la metodología, pues, que es, por eso os pongo ahí Scrum. Normalmente nosotros trabajamos en Scrum, pero hay otras metodologías. Entonces, claro, trabajando en Scrum y con la nueva filosofía de trabajo, que no es Waterfall como en el pasado, pues claro, son proyectos que en serio los puedes tener en 3 meses. Es decir, tú puedes hacer un envisioning entre 1 a 3 semanas, pero vamos, normalmente para una empresa que está ya rodada, tú puedes hacer un envisioning muy rápido, en 1 semana, 10 días, puedes hacer una conceptualización en 3, 4 semanas, puedes hacer un desarrollo de un MVP en 12 semanas, de tal manera que tú tienes, o sea, en muy poco tiempo tienes un producto mínimo viable para tomar la decisión de qué hacer con él. Esto con metodologías y con formas de trabajo antiguas, pues te podías tirar 1 año. Y claro, pues te costaba muchísimo dinero. O sea, ahora yo creo que los proyectos son muy cortos en el tiempo, con mucha aceleración, con mucho talento, evidentemente, es decir, con gente que sabe, no solamente de tecnología, sino también funcionalmente del negocio. Y fijaros, lo que pueda parecer, o sea, la fase de escalado, pues suele ser rapidísima, es decir, porque en el momento que el producto y el prototipo está preparado, pues, es colocarlo en la plataforma y distribuirlo, ¿no? Y visualizarlo, ¿no? Y en esa parte, pues muchas veces suele ser más rápido. Se usa mucho también el Canvas, que seguramente que todos estáis habituados, pues normalmente en la fase de envisioning, a veces en la de conceptualización, yo diría más en la de envisioning, se utiliza el Canvas, bueno, yo os pongo aquí el Canvas cognitivo como ejemplo, pero te sirve para elegir de alguna forma pues los casos de uso, ¿no? Y te sirve para ordenar las ideas, es decir, oye, pues con qué fuentes de datos, qué algoritmos de Machine Learning vamos a utilizar, recursos clave, quiénes son nuestros clientes, stakeholders.
qué volumetrías vamos a usar, costes que vamos a tener, cuál va a ser el retorno. Pues esto ayuda porque al final, pues fijaros, hay compañías en las que trabajamos que han surgido, recuerdo una constructora, 200 casos de uso. Entonces, bueno, pues todo esto hay que ordenarlo, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a priorizar y, oye, pues a lo mejor este año vamos a atacar 25 casos de uso. Bueno, y tenemos que elegir o ver dentro de los casos de uso donde hay compartición de fuentes o también por volumetrías, pues para tratar de ver en qué medida es necesaria una arquitectura en tiempo real o batch o híbrida. O oye, pues a lo mejor para empezar no es necesaria ni siquiera arquitectura. Bueno, luego, es decir, hasta aquí, fijaros, hemos visto metodología para la gestión de proyectos y en este caso Scrum. De todas maneras, creo que tenía una transparencia que se me ha colado. Bueno, luego la contaré, sí, está más adelante. O sea, hay que elegir una metodología para la gestión de proyectos. Scrum, como sabéis, es Agile, es metodología Agile, una de las metodologías Agile, no la única. Nosotros la usamos y yo creo que el 80% de los clientes. Pero también hay que utilizar una metodología analítica, porque estamos hablando de proyectos analíticos. Entonces, a nosotros nos gusta bastante CRISP-DM, que es una metodología, yo diría que legendaria, consolidada en proyectos analíticos y que te sirve también un poco pues, para ordenar las ideas. Es decir, la primera parte, pues oye, entendimiento de negocio, pues es clave. Es decir, y de hecho es que hay que empezar por ahí para que todo esto no sea un fracaso. Es decir, determinar cuáles son los objetivos de negocio que queremos conseguir. Entonces, en eso pues hay que preguntarle al negocio, hay que preguntarle al CEO de la compañía cuáles son los activos de partida, es decir, ¿hay data, no hay data? ¿Dónde está esta data? ¿Está dentro, está fuera? ¿A qué coste? Y si no la hay, pues oye, ¿qué tenemos que digitalizar para obtener esa data? Determinar unos objetivos también de data mining, es decir, de analíticos. O sea, analíticos, pues ya sabéis que al final en analítica pues hay unos estadísticos que te marcan también objetivos de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y que te determinan la calidad del output y un project plan. Eso es fundamental en la primera fase. ¿Por qué? Pues porque hay, a lo mejor de estas 200 iniciativas, cuando tú empiezas a hacer esta primera fase de entendimiento de negocio, pues ves que a lo mejor no tiene sentido. Es decir, el otro día me comentaban en un gran banco, es decir, la posibilidad de que el gestor de empresas pues pueda dar información predictiva a un cliente que quiera hacer negocios en Panamá o que quiera hacer negocios en Chile y vende fruta, pues oye, yo quiero saber si tiene sentido que venda en Panamá. Entonces, oye, dime, ¿cómo está el mercado en Panamá? ¿Cómo va a estar dentro de un año? ¿Cómo va a estar el riesgo país? ¿Cómo va a estar? Bueno, a ver, eso se puede hacer, pero estamos hablando de un proyecto donde vas a tener que construir, pues a lo mejor 150 modelos predictivos sobre temas que a lo mejor no controlas. Es decir, o sea, predecir el precio de una materia prima, predecir el riesgo país. Es decir, para todo eso se requiere modelo, modelo, modelo. Entonces, bueno, primero puedes tardar años en tener ese megacerebro que te haga predicción de en qué país del mundo puedes hacer negocio con tu producto. Y al final, bueno, pues se llega a la determinación de que, oye, pues si voy a tardar 2 años en hacer el proyecto y va a ser algo complicado y con mucho presupuesto, pues no lo hago. Entendimiento de la data. Es decir, bueno, pues este es un tema también importante. Es decir, tener en cuenta que esta fase, o sea, las fases que tienen que ver con entender el dato y prepararlo suelen ser las más costosas en tiempo y esfuerzo. Entonces, entender cómo se va a recopilar esa data, entender, pues,
o sea, la descripción, es decir, del dato, es decir, pensar que hay compañías que hay hasta 9 conceptos diferentes de cliente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la calidad del dato, pues es fundamental, es decir, hacer un primer estudio, una primera cata del entendimiento de los datos, hacer ya en fase 3 ese data preparation, es decir, de seleccionar los datos, limpiarlos, darles la misma norma, integrarlos, darles formato, incluso construir el modelo de datos, es decir, que construir el modelo de datos es ver cómo los datos se relacionan entre sí, y oye, pues estamos hablando pues de un supermercado, un hipermercado, de retail, pues al final tú tienes que establecer y definir un modelo por el cual, oye, pues el ingreso de caja se relaciona con un cliente, con una tienda, con una ciudad en la que está la tienda y se relaciona con un surtido de producto, ¿no? Por ejemplo. Pero para cada negocio se necesita un modelo diferente. La parte de modelización. Es decir, el que no sabe de analítica, pues se piensa que, oye, que vamos directamente a la modelización. No, es decir, hasta aquí esto nos ha llevado probablemente pues entre el 40 y el 60% del tiempo. Ahora llegamos al modelo, vamos a elegir las técnicas de modelado, cómo vamos a hacer los test, tener en cuenta que hay modelos que se entrenan y hay modelos, hay modelos supervisados en el entrenamiento y hay otros no supervisados. Cómo vamos a construir el modelo, los parámetros, es decir, qué parámetros y qué variables elegimos, y que luego con los estadísticos, pues al final hay variables que habíamos pensado que no sirven y hay que buscar otras. Todo lo que es el ajuste, bueno, pues para esto evidentemente pues hay que saber bastante de analítica. Luego la evaluación de resultados, y aquí, bueno, pues también hay metodología para las matrices de confusión, etc., para ver cómo el modelo pues, nos sirve o no nos sirve. Y luego la puesta en producción. Y esa puesta en producción pues quiere decir bueno, pues que el modelo hay que irlo autoajustando, que a veces los modelos tienen un periodo de vida y hay que cambiarlos y modificarlos, y hay veces que reconstruirlos de nuevo y, bueno, pues darle un mantenimiento. Bueno, pues aquí hay una metodología bastante extensa en este sentido y que conviene seguir. Es más, hay algunos clientes para los que trabajamos que te imponen de alguna forma pues seguir siempre esta metodología, ¿vale? En la parte de Scrum, bueno, pues aquí tener en cuenta que al final, pues primero todo el equipo debe conocer la metodología, pero por otro lado, pues ahora el jefe de proyecto pues es el Scrum Master. Entonces, estas metodologías en contra de lo que sería el waterfall antiguo, pues son más rápidas, permiten interaccionar directamente con el cliente, de tal manera que si algo sale mal, pues la responsabilidad es compartida con el cliente. No vale que el cliente pues te diga, oye, mira, pues te has equivocado, ha salido mal, no te pago, no, pues esto lo hemos hecho juntos, lo hemos pensado juntos, estamos trabajando juntos y los roles dentro de lo que sería el Scrum Team pues son compartidos, es decir, dentro del equipo de desarrollo pues puede haber algún data scientist que sea del cliente, por ejemplo, ¿vale? Bueno, normalmente, es decir, hay los business translator, por ejemplo, suelen ser figuras que son del cliente, que son aquellas personas que hacen de enlaces entre tecnología y negocios, son perfiles ahí híbridos. El product owner, pues normalmente es del cliente. El Scrum Master depende, hay veces que lo pone el cliente, hay veces que lo pone el proveedor. Y bueno, ¿y esto cómo funciona? Pues bueno, ya sabéis que se generan, o sea, está basada en unas historias de usuario. O sea, al final, oye, pues se define
se define un producto que suele ser un producto mínimo viable, se definen y concretan unas historias de usuario, unas historias de cliente que viene a ser pues una descripción de los requerimientos, pero escritos de alguna forma por la otra parte, es decir, escritos más bien por el negocio que por tecnología, y se definen una serie de sprints que son los entregables. Esta metodología viene de desarrollo de software, fundamentalmente, con lo cual encaja muy bien para todo lo que es desarrollo de software. Y entonces, dentro de cada sprint, que normalmente son cada 2 semanas, suelen ser, entre 2 y 4, pero generalmente cada 2, pues hay entregables, hay producto. Y bueno, pues claro, el que haya un entregable cada 2 semanas, pues hace que, oye, pues que se definan pues una serie de reuniones diarias, de to-do, de dailies, como se llaman, weeklies, donde la metodología, en el caso de que haya algún tipo de desvío o retraso, pues se autoajusta, es decir, para llegar a ese objetivo, y la planificación también, de tal manera que, bueno, pues es una metodología muy eficiente, diría que muy lean, y donde, bueno, pues hay mucha presión para el equipo en el sentido de producir resultados y entregables en el corto plazo, ¿vale? Frente a Kanban, que también lo conocéis todos, donde, bueno, pues es una metodología diferente, donde aquí no hay tantos roles como la metodología anterior, y que de alguna forma pues esas historias de cliente o de usuario, pues al final hablamos de procesos que están segmentados y bueno, pues se colocan en la famosa pizarra Kanban, y de alguna forma pues se van moviendo esos procesos o subprocesos que tenemos en fichas, pues en función de las fases en las que estemos, ¿no? De backlog o de work in progress, de validación de alguna forma o de fase final. Creo que en lo que es desarrollo de modelos se está utilizando mucho más Scrum, y quizá tiene más sentido Kanban para las fases a lo mejor pues de mantenimiento, ¿no? Puede ser mucho más útil en ese sentido. Por poneros ejemplos, ¿no? La definición de un equipo técnico. Bueno, pues os pongo aquí ejemplos reales de proyectos nuestros de, bueno, pues lo que puede ser participación de lo que sería un project manager, en este caso más un Axure Architect. Lo que quiere decir es que debe tener conocimientos de la plataforma de Axure por requerimientos del cliente, más un Data Science senior, más un senior, o sea, quiero decir, más otro senior. Esto en la fase de conceptualización, pero la fase de release también. Y si habláramos pues, de otros ejemplos de definición de equipos, pues veis también ahí un poco cuáles pueden ser las participaciones, que como veis en muchos casos pues no son del 100%. O sea, yo creo que también esto es otra disrupción en el sentido, bueno, no es disrupción, sino es otra forma de trabajar en el sentido de aprovechar más las capacidades de los equipos, de tal manera que esta fórmula lo que te permite es que pueda haber un equipo o personas o roles de ese equipo que están trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Básicamente porque sus dedicaciones, como veis, pues son menos del 100%. Pues esto también mete mucha presión, es decir, para la vez, por ejemplo, ¿vale? Entonces veis ahí, bueno, pues hay un Data Hub Lead, está el equipo de sistemas, está el Scrum Master, el Agile Coach, que es alguien que, bueno, pues que de alguna forma se conoce muy bien, sobre todo en los primeros proyectos que no se utiliza metodología Scrum, perdón, en los primeros proyectos que se utiliza la metodología Scrum y donde todavía no está muy rodada, pues conviene que haya un Agile Coach que es el que, bueno, pues revisa, ayuda de alguna forma al Scrum Master a hacer toda la orquestación, ¿vale? Luego,
O sea, no habíamos hablado de la arquitectura. La arquitectura, aunque siempre hay que pensar en términos de arquitectura. Es decir, es verdad que ahora mismo pues, trabajar en cloud, pues a veces, oye, no necesitas arquitectura, pero si estás pensando, si tienes una estrategia, pues vas a necesitar una arquitectura. Y aquí, pues, el arquitecto se gana el sueldo perfectamente, porque incluso aunque esto haya que encargarlo a un fabricante, o sea, lo vamos a tomar de un fabricante, pues no equivocarte con las piezas, porque todo esto tiene un coste y el coste puede ser millonario porque normalmente se paga por uso. Entonces dices, bueno, pero no pasa nada. Es decir, oye, yo consumo agua y el agua, pues el precio del agua, ya, pero ¿qué pasa si te dejas el grifo abierto? Entonces, si te dejas el grifo abierto o estás consumiendo más de la cuenta, pues se te pueden disparar los costes, ¿no? O, por ejemplo, que estés utilizando 3 grifos cuando solamente necesitas uno. Como cuando hablamos de algoritmos, hablamos de terabytes de información, pues todo esto, normalmente los fabricantes te ofrecen piezas gratis, pero si te ofrece algo gratis, al final te va a cobrar por consumo, por acceso a los datos, por traerte los datos, por traerte el output. Bueno, pues eso hay que tenerlo claro. Conocerse muy bien las piezas de fabricante, que la mayoría de ellas están basadas todas en Apache Hadoop, es decir, la base es la misma, cambian las características, especificaciones y demás. Y luego, pues, siempre en toda arquitectura pues hay las mismas fases, es decir, una de, oye, ver dónde están las fuentes, que suelen ser pues los sistemas que ofrecen datos, los ERPs, CRMs, la web, el servidor de mail, pues estas son las fuentes o bases de datos externas. Todo esto hay que ingestarlo, se ingesta, se integra esa data, hay veces que hay que tratarla a través de técnicas de ETL o de ELT, extracción, transformación y carga, o extracción, carga y se transforma en la fase final. Fase de almacenamiento y procesamiento con las diferentes piezas que pueda haber, dependiendo de cómo son los datos, dependiendo de si queremos un data lake, un enfoque más de data warehouse, bases de datos relacionales, no relacionales, no SQL. Y luego la fase de consumo. Es decir, esta fase de consumo, pues al final es el visualizador. Puede haber una fase intermedia, pues de analítica avanzada, y luego, pues esa visualización, que puede ser un Power BI, puedes visualizar en RStudio, puedes visualizar en Qlik, en donde quieras, ¿vale? Y entonces, dependiendo de si estás buscando una sola visualización o en ese visualizador quieres que haga analítica o no, o tirar R y Python en la misma aplicación, bueno, pues yo creo que esto también el arquitecto aporta valor. Y luego, pues la planificación, es decir, todo esto, pues tenemos que tener una planificación, que normalmente son planificaciones que no se alargan demasiado en el tiempo, y donde, bueno, pues hay que ir cumpliendo los hitos a rajatabla, porque cada semana que te desvíes, pues al final es coste del equipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, bueno, pues yo creo que como cualquier otro tipo de planificación, en modo Gantt o en el modo que queramos, todos los proyectos en los que estamos requieren un análisis de riesgo. Es decir, primero, es decir, la calidad del modelo. Es decir, aquí se funciona normalmente por accuracy. Es decir, el cliente te dice, oye, quiero llegar a un 95% de accuracy. Entonces, eso ya te reta, ¿no? Y desde luego, para el que no sabe de esto, pues más vale que no se meta, ¿no? Pues porque al final, pues si no cumples, pues no solamente es que no te paguen, es que puedes tener incluso penalizaciones. Las fuentes de datos, pues también hay veces que el proveedor de una fuente de datos cambia, o hay veces que una fuente de datos que es libre, sin pago, pues de repente alguien
pues le pone un precio y ahora ya tiene un coste, y como tiene un coste, pues te tienes que buscar la vida con otra. Ojo con el tema de no tener las definiciones de negocio. Es decir, yo os decía el tema de cliente, pues claro, en la medida en lo que cliente, para facturación cliente es alguien que ya no es cliente, pero que le queda una factura por pagar, y a lo mejor para, pues para producción, pues ya no es cliente, porque cortó el contrato. Entonces, ojo con estas cosas, porque hace que los datos no cuadren, y esto es un tema muy importante, es modelo de datos. Y si el modelo de datos no está definido, definir el modelo de datos es ya un proyecto en sí. El tema de los datos que os decía antes, o, bueno, pues temas de calidad de datos, temas de, ojo, que hay determinadas personas que a lo mejor no deben tener acceso a qué datos, el tema de la habeas data, cuidado con eso y con las multas, que oye, que al final te ponen una multa porque estás perfilando, o porque, oye, pues una imagen, pues resulta que se puede identificar a la persona, o, oye, pues estás con un tema de detección de anomalías donde, pues oye, en el aeropuerto de Bogotá de repente pues paran a una persona por, pues oye, pues por la policía, por temas de anomalía, y resulta que esa persona pierde el avión y exigen una compensación. Entonces, de ahí que los niveles de accuracy a veces pues, se pueden volver en contra, ¿no? En ese sentido. A partir de aquí, bueno, pues venga, ya tenemos clara la estrategia, tenemos clara las metodologías, tenemos a los data warriors, tenemos el equipo, ya lo tenemos todo. Bueno, pues, ¿qué casos de uso? Pues a ver, o sea, aquí, es decir, escogerse, es decir, si nos vamos, por ejemplo, y este es un ejemplo de banca, pues yo os diría, yo analizaría cada uno de los procesos de lo que se puede hacer. Es decir, pues por ejemplo, o sea, ¿de qué partimos? Pues se supone que partimos de un business intelligence. Business intelligence es un concepto súper antiguo, del año 59, de un analista de IBM, Peter Lund, cuadros de mando, indicadores, etcétera, etcétera. Esto es súper antiguo. Bueno, pues esto no es analítica avanzada, ni es Big Data, ni inteligencia artificial. Pero es el punto de partida, ¿vale? Y ese punto de partida te permite hacer Data Discovery, que es un concepto por el cual, pues oye, sí que la analítica avanzada te permite volcar toda la data en un data lake y buscar interrelaciones, insights entre los datos de manera inteligente. O, bueno, pues un forecasting avanzado, una predicción, es decir, todo lo que sea predecir añade valor. Predecir, pero claro, acertando. Entonces, yo creo que aquí, o sea, creo que a cualquier directivo, a cualquier CIO, a cualquiera que le digas, oye, tengo la posibilidad a través de analítica avanzada de predecir cómo va a estar tu negocio el mes que viene. Dice, bueno, el mes que viene eso ya lo sé yo, porque a un mes vista, bueno, pues te lo digo a 3, te lo digo a 6, te lo digo a un año vista. Es decir, de tal manera que tú puedes permitirte el lujo de contratar hoy a futuros, con derivados, puedes hacer compras de materia prima y eso sí, el impacto, claro, se tiene que cumplir, ¿no? Todo lo que es, bueno, pues sí, en Colombia la verdad que este tema está súper avanzado por razones obvias, es decir, todo lo que es anti-money laundering, pues aquí gestión de alertas, de casos, o sea, que te permita prever, predecir, bueno, pues aquí todavía hay mucho que decir, es decir, hay algoritmos que van mejorando en este sentido. Atención al cliente. Bueno, pues todo lo que es... o sea, yo no sé vosotros, pero yo no conozco a ningún banco que realmente dé un servicio 100% y legendario a un cliente. Un banco que te conozca, un banco que sepa averiguar y predecir lo que vas a hacer. Y eso que tienen toda tu data. Es decir, solamente saber cuándo un cliente va a abrir cuenta en otra oficina de otro banco. Por lo tanto, indicadores de lealtad, indicadores
de que te puedan ofrecer un crédito automático porque saben que, oye, pues que vas a tener un bebé. No hay esa anticipación, o sea, anticipación de verdad. O sea, si la hay muchas veces es porque el director de la oficina te conoce, pero nos estamos refiriendo de manera automatizada. Todos los temas de fraude, es decir, fraude, pues lo hay siempre que haya aprovisionamiento, siempre que haya clientes, siempre que haya empleados por medio, pues puede haber fraude, esa pérdida desconocida. Bueno, pues esto cada vez se puede analizar más. Todo lo que es riesgo, pues de todo tipo. Toda la parte de riesgos, o sea, operativo, de liquidez, de mercado, y todo lo que es cualquier tipo de mantenimiento. Mantenimiento predictivo de activos, de cualquier cosa, es decir, que tenga un valor movible o fluctuable a futuro. Y al final, bueno, pues por debajo, ¿qué hay? Pues hay una arquitectura, hay un data governance, hay un big data, hay una integración, hay un event stream processing, es decir, de tal manera que, oye, que todo esto se dispare de alguna forma a dispositivos para que la gente actúe. O sea, bien para informar a un cliente de que se está haciendo un fraude con su tarjeta porque la ha perdido, bien para informar al banco para que corte el acceso a las cuentas de esa persona. Entonces, bueno, pues aquí yo os diría todo lo que es, por ejemplo, ahorrar costes, es decir, en este caso es un banco internacional conocido, es decir, pues se trata, sabéis que todo lo que es préstamo hipotecario para comprar inmuebles, pues es de los productos más rentables para un banco, ¿no? Entonces, realmente buscar y acertar con aquellos clientes que van a comprar un hipotecario y además que todo ese proceso, que sabéis que es largo y tedioso, que lo puedas compactar y hacerlo en 5 días, pues fijaros, o sea, el ahorro de costes, o sea, solamente de un 5% acumulado en el proceso, pues el estimado es de 2 millones de dólares en este caso por cada 1%. Hablamos de un banco americano. La reducción en todo el proceso de 50 horas a 5 horas hace que ese tiempo de scoring, es decir, que en lugar de pasarte un mes a que te den la respuesta, es decir, el proceso del algoritmo lo ha reducido tanto que incluso te lo podrían dar de un día para otro. En realidad no ocurre, ¿no? Porque hay procesos manuales y al final siguen tardando 4 o 5 días. O sea, mejoras del 90% en el rendimiento de los datos. Además, el Data Discovery pues, te permite aplicar en tiempo real Machine Learning y darte mayor información sobre la operación y sobre la persona. Entonces, bueno, pues esto desde un punto de vista macroscópico, no solamente de oficina, sino de gran banco, pues los impactos son tremendos. Ya, desde ya, y sobre todo si tenemos la oportunidad de viajar por Asia, pues veréis cómo el reconocimiento facial se usa para todo. Es decir, no ya en un ATM, en un cajero automático para que nos dé dinero, sino en cualquier operación, en un restaurante, al subir a un autobús, etcétera, etcétera. Es decir, no necesitas, evidentemente, bueno, pues en China ya ni os digo, es decir, que hay cámaras por todas partes y que tú en un cajero automático, en cuanto tengas el más mínimo problema o te demoras, es decir, en 20 segundos tienes a un policía chino allí. Entonces, reconocimiento facial para cualquier tipo de operación, y en este caso, bueno, pues hemos hecho proyectos con Google y con su tecnología, pues esto está al alcance ya, o sea, está democratizado. O sea, hay que tener valor o no tener miedo para implantarlo. Es decir, de tal manera que, pues oye, imaginaros en todos los controles de seguridad, que en este caso, pues en Colombia siguen siendo más duros que, por ejemplo, en Europa para acceder a una oficina. Bueno, pues imaginaros que todo esto se pueda agilizar.
todo lo que es forecasting, es decir, en lo que es optimización del efectivo en cajeros, optimización del efectivo en oficinas, esto en bancos grandes como bueno, pues Bancolombia, BBVA, Santander, Colpatria, es decir, es clave el que, oye, pues cuando el furgón, la camioneta de Prosegur va a llevar el efectivo todas las mañanas a las oficinas, oye, dar en la tecla del efectivo que realmente necesita la oficina, ni más ni menos, por temas de seguridad, por temas de disposición de efectivo del banco, pues esto también por temas de riesgo, es decir, ahorra muchísimo dinero. Es decir, esos algoritmos de procesamiento de imagen que hemos visto antes, imaginaros, pues para valorar cualquier tipo de siniestro. Es decir, aquí os pongo un ejemplo de aseguradora, pero imaginaros para cualquier... oye, pues grietas en un inmueble, no solamente accidentes de coche, que realmente tú puedas tener una valoración casi en tiempo real. O sea, es que además, y sabéis que en estos casos pues también hay pues fraude, pues te hace disminuir el fraude a través de, pues en este caso son redes neuronales convolucionales. Imaginaros, por ejemplo, pues un hotel, también es una cadena muy conocida, que bueno, ya lleva tiempo haciendo modelos y lo que quiere es tener una plataforma para integrar modelos que sus data scientists hacen en R y Python con modelos de SaaS, incrementar el rendimiento en el despliegue y el lanzamiento de modelos y en su ejecución, porque quiere cambiar su modelo de negocio y quiere huir de Booking.com, quiere que las compras se hagan en su plataforma online y que además quiere tener un incremento drástico. Bueno, pues en este caso, y a través de la plataforma SaaSBaya de SaaS, pues está incrementando un 33% sus ventas online y lo mejor de todo, el 70% de las ventas ya son online a través de su plataforma, con lo cual sabéis que Booking cobra entre un 20 y un 25% por transacción, que es una burrada, con lo cual, bueno, pues ya eso solamente le está suponiendo pues ese crecimiento, ¿no? Un retailer también muy conocido, pues aquí un 5% de mejora en el forecast a un año le supone 35 millones de euros de ahorro. O sea, con eso ya os digo el impacto que tiene todo lo que es predicción y sobre todo si es predicción a largo plazo. Luego, cuando tú unes todo lo que es test analytics con reconocimiento de imágenes, con sentiment analytics, es decir, estás haciendo colaborar a varios algoritmos de procesamiento de lenguaje, de texto, para interaccionar con el cliente y de manera automatizada, pues al final, o sea, el customer engagement sube. Aquí podemos pelear lo que queramos y podemos discutir, me diréis, no, pero es que yo prefiero que me atienda un humano, yo prefiero siempre la voz cálida humana, yo prefiero que haya una persona detrás. Yo os digo, cuando tienes un problema, lo que tú prefieres y lo que tú quieres es que te lo resuelvan. Y la capacidad que tiene un sistema bien entrenado para acceder a cientos de miles de referencias, acceder a un histórico, conocerte como cliente, darte una respuesta, hacerte una valoración sin sesgo, hacerte una valoración en tiempo real, eso es imbatible. Es imbatible. Y además va a llegar un momento que ni siquiera vamos a ser capaces de detectar quién está detrás, si es un humano o si es una máquina. Y luego, bueno, pues disminuye evidentemente el fraude, optimizas la operación, la experiencia del cliente es mayor. Alguien me dirá, pero claro, entonces sobran personas. Pues efectivamente. La parte negativa de todo esto es que en este proceso van a sobrar personas y a ver, o sea, la parte positiva es que todo esto que estamos viendo aquí, y por eso os estáis formando
y los que no os estéis formando, no sé qué hacéis, porque deberíais estar pensando en ello, porque se van a generar muchos puestos de trabajo. Es decir, todo esto, pues alguien lo va a tener que hacer, lo va a tener que mantener, lo va a tener que supervisar, y entonces yo la recomendación que le haría a alguien que antes estaba en un call center o que estaba atendiendo al cliente en una ventanilla de un banco o que lo está hoy o que está con labores que puedan ser susceptibles de ser sustituidas por un algoritmo, que empiece desde ya a formarse en este tipo de tecnologías, porque esto ha venido para quedarse y va a haber trabajo muchísimo, pues para, yo diría, los próximos 10 años, seguro. Es decir, antes de que venga la computación cuántica, que todavía le queda, y se lleve todo esto por delante, ¿vale? Un ejemplo en el que, bueno, pues nosotros hemos colaborado, Dinámica, como empresa de inteligencia artificial, bueno, sabéis que España pues es potencia avanzada en todo lo que es trenes de alta velocidad, y bueno, pues lo que hemos hecho es con Alstom, Ferrovial y Adif, que es el gestor de infraestructura de trenes de alta velocidad, hemos hecho un dispositivo móvil, o sea, autónomo, que lo que hace es que en una pasada por la noche, cuando los trenes de alta velocidad no descansan, entre 1 de la mañana y 5 de la mañana, pues este dispositivo se recorre la red. España, por la geografía que tiene, terrible en algunos casos, no tanto como Colombia, pero hay muchísimos túneles, entonces ausculta los túneles, entonces a través de LIDAR, cámaras termográficas, muchísimos sensores, pues detecta cuando en un túnel hay que mandar una cuadrilla porque va a haber un desprendimiento, cuando una humedad puede provocar una inundación, cuando pues hay una rugosidad en la vía. Entonces, bueno, pues hay una parte on-premise, una parte cloud, es decir, el on-premise hay un servidor que va dentro del propio tren autónomo, y en cuanto sale del túnel se conecta vía 5G, todo es cloud, está en la nube de Google, se ha desarrollado con piezas de Google, con Cloud Data Lab, con Data Studio, con una parte de visualización, está programado en R Python, también hay una parte que se visualiza en Power BI. Bueno, pues este es un proyecto de éxito, único en el mundo, y es, bueno, pues el impacto es del 80%, es decir, aquí esto antes se hacía de manera manual, es decir, alguien tiene que ir con una linterna en el túnel y ver qué es lo que ha pasado por lluvia o por cualquier tipo de inclemencia, ¿no? Lockheed Martin, bueno, pues como sabéis, con el famoso F-35, bueno, yo creo que en aviónica, incluso los aviones comerciales, pues llevan inteligencia artificial toda, es decir, el piloto, pues al final interviene pues en el despegue y en el aterrizaje. Y perdonadme por hacer algo, ¿no? Pero hay aeropuertos que realmente podrían despegar y aterrizar como si fuera un dron. Hay algún amigo piloto que a mí me ha contado que se ha estudiado una carrera en 5 años mientras hacía el vuelo transatlántico a Miami, ¿no? Porque tenía tiempo. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Pues oye, que hay algoritmos que, sobre todo en este tipo de aparatos que son costosísimos cada vez que se ponen en marcha, pues que en función de la velocidad del viento, humedad, temperatura, pues te va corrigiendo la ruta y te la va optimizando, es decir, minutos de ahorro en una ruta pues son cientos de miles de dólares, y luego también el mantenimiento, es decir, el mantenimiento predictivo es ad hoc para cada tipo de aparato y para cada tipo de pilotaje, depende de cómo el piloto lo está manejando, ¿no? Desde el punto de vista de automoción, ¿no? Y se habla mucho de ciudades inteligentes, conducción autónoma. Bueno, yo creo que para la conducción autónoma, seamos sensatos, nos queda mucho. Sobre todo porque en caso de accidente, hasta que no quede claro quién es el responsable, y el responsable no puede ser un ente. O sea, el responsable tiene que ser una persona que es la que paga, ¿no? Entonces, hasta que las aseguradoras no tengan claro quién paga,
quién es el responsable final en caso de accidente, no vamos a tener coche autónomo. Y por eso creo que queda muchísimo. Ahora, lo que sí vamos a tener es un control exhaustivo, porque ya los gobiernos están en contacto con determinadas marcas, ya hay determinadas marcas como Mercedes, Volvo, etcétera, etcétera, que están incorporando dispositivos para el cero accidentes. Y el cero accidentes implica que en el momento que te despistes, en el momento que hayas bebido, en el momento, o sea, que hayas tomado, en el momento que tengas un comportamiento anómalo, el coche se para, el coche se desvía, el coche frena, o incluso pues, puede dar un aviso para que vengan las autoridades y se encarguen de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues esta tecnología, esto sí que os digo que dentro de nada lo vamos a tener incorporado. Y luego, pues, a ver, en predicción es imaginación al poder. Es decir, probablemente el proyecto más complejo que nosotros hayamos hecho, pues es predicción de los grandes petroleros. O sea, hay petroleros y hay grandes petroleros, que son los Very Large Gas Carrier, que no hay más de 3, o sea, hay entre 250 y 300 en el mundo, miden entre 250 y 300 metros de eslora y bueno, pues sirven para llevar gas licuado. Entonces, aquí lo que el cliente nos encarga, que evidentemente pues es una gran petrolera, pues es prever el comportamiento de estos grandes barcos que al final pues se alquilan y se alquilan o bien a un precio fijo que se indexa a la cotización de un mercado que se llama Baltic Exchange, pero luego tú puedes alquilar un VLGC a un fletador por un marco temporal y por un monto fijo, o también puedes hacer pues indexar ese contrato pues a un precio medio mensual, es decir, o pagar un precio mensual de alquiler o para un plazo pagar un determinado precio. Entonces, todo esto cotiza en un mercado, ¿no? Entonces, veis cómo en esa gráfica, bueno, pues fluctúa el número de barcos porque en función de la legislación hay veces que, oye, en un momento dado, pues se exige por temas de seguridad, pues que por ejemplo, los barcos pues lleven una doble chapa en los depósitos y, oye, pues de repente se retiran a chatarra pues los que no cumplen con esa especificación. Aquí, o sea, en Tinámica lo que hemos hecho pues es un motor de predicción que lo que predice es hemos dividido todo lo que es el globo terráqueo en zonas y predecimos a qué zona se va a dirigir un determinado buque y cuál es su estado, es decir, si es de carga, descarga, etcétera, etcétera. Y cuál es su precio, es decir, el precio de alquiler, de tal manera que cuando la petrolera pues tiene que tomar la decisión de alquilar un determinado petrolero para hacer una carga, pues en el puerto de Jebel Ali, en Emiratos o en Kuwait, etcétera, etcétera, pues pueda tomar sus decisiones. Si el precio va a caer, pues tomas la decisión de compra en ese momento o tomarla hoy si va a subir y los ahorros de costes pues son tremendos. Es decir, al final el modelo lo que te predice es el listado de barcos para un determinado puerto, para una determinada zona, con los que tienes que contratar y el precio al que tienes que hacer el contrato. ¿Vale? Bueno, hasta aquí ejemplos de casos de uso y en esta parte os voy a hablar del estado del arte. Y el estado del arte, donde vamos a ver también algunos casos, pero son casos más de investigación y que, bueno, pues en poco tiempo, pues a lo mejor dará también a que se utilicen en el mundo empresarial, ¿no? Algunos de ellos. Yo creo que aquí hay dos tipos de algoritmos en los que más papers están generando, es decir, unos que son de aprendizaje por refuerzo, es decir, el aprendizaje por refuerzo es un algoritmo típico que utiliza el feedback y ese output
para mejorarse, y aquí, bueno, pues OpenAI está desarrollando muchos en este sentido. Por ejemplo, el Five es un conjunto de 5 algoritmos que, pues por ponernos un ejemplo, es decir, en un mes y medio computan lo que algoritmos anteriores tardaban, hubieran tardado, mejor dicho, 10.000 años de cómputo, o sea, para que os hagáis un poco una idea. Es decir, aquí, o sea, todo esto es escala logarítmica. Y luego aprendizaje por transferencia, que son algoritmos los que de alguna forma ese mismo modelo, y por hacer una... o sea, ese mismo modelo se puede utilizar para una cosa diferente. Es decir, tú puedes trabajarte un modelo que lo que hace pues es reconocimiento de animales, y ese mismo algoritmo que reconoce gatos pues te puede servir para reconocer situaciones anómalas en una calle, ¿vale? Con una mínima, con un mínimo retoque, ¿vale? Entonces, son algoritmos que de alguna forma, para que se entienda, pues son reutilizables, ¿no? Y fundamentalmente se están utilizando en computer vision y en procesamiento del lenguaje, que es donde la mayoría de los nuevos papers, patentes y demás, pues se están dirigiendo. Entonces, ¿qué deciros aquí? Bueno, pues procesamiento del lenguaje hace ya, pues antes de la pandemia, el 20 de junio del 19, pues se supera el 87% de entendimiento humano. También para entender el concepto, pues quiere decir que si estamos, por ejemplo, en una conversación, pues el humano de media se queda con el 87% del lenguaje verbal que ha surgido en la conversación, de media. Entonces aquí hay benchmark que hace Superglue o Glue, que está comparando continuamente nuevos algoritmos con ese umbral humano. Es decir, bueno, pues esto está plenamente superado, con lo cual quiere decir que efectivamente, es decir, un algoritmo que esté bien entrenado y que nos lo ponen al otro lado del celular, no solamente va a entender mejor un problema o una conversación, sino que también nos lo va a trasladar o nos va a trasladar la respuesta, y existe alta probabilidad de que ni siquiera nos demos cuenta que es un algoritmo. Luego, los famosos GPT-2, GPT-3, que seguramente os suenan, también de OpenAI, aunque también aquí pues está la Universidad de Washington con la unidad de procesamiento del lenguaje. Bueno, pues este es un algoritmo que fijaros, en el 2, en el modelo 2, se liberó parcialmente por miedo fundamentalmente a un mal uso. De tal manera que el 3, que ha salido hace unos meses, no ha salido capado, pero para trabajar con él te lo tienes que descargar, o sea, a través de un API, y de tal forma pues que ese API pues yo creo que se encarga de chequear de alguna forma el uso que se le vaya a dar al algoritmo. ¿Cómo funciona el algoritmo? Pues es un algoritmo de procesamiento del lenguaje en el cual tú le escribes un test. En este caso, Malsius ha sido sorprendida robando en Abercrombie and Fitch en Hollywood Boulevard, y la máquina te devuelve esto. No me digáis que es increíble. Olvidaos si es verdad o no. Es decir, ha conectado con cientos de miles de bases de datos. Vamos, concretamente el GPT-3 contiene 17.000 millones de parámetros.
lo cual es una burrada. Con lo cual, pues todo depende de las fuentes o las bases de datos a las que pueda acceder. Si todas las fuentes o bases de datos pues son de información cierta y real, pues realmente el escrito que te puede devolver pues puede ser fidedigno. Si no lo es, pues bueno, pues allá de donde encuentre información. Pero vamos, lo mejor de todo es que le da coherencia. Es decir, que tú lo lees y, bueno, te lo puedes creer, ¿no? Entonces, por eso nació Capado, por el tema de FaceNuke. Pero claro, pensar pues a la hora de elaborar informes, ¿no? Es decir, que un algoritmo con unos parámetros que tú le des, es decir, en este caso le hemos dado muy pocos parámetros, pero claro, si le vas dando más parámetros, va reconstruyendo texto. Pero claro, no solo texto, es decir, es que el GPT-3 además puede escribir código. Entonces, aquí yo os diría imaginación al poder en ese sentido. Pero si nos vamos a la decodificación de pensamientos, pues ya hay redes neuronales que decodifican a través de onda cerebral. Entonces tú imagínate que estás durmiendo y bueno, pues se utilizan electrocorticografías para medir actividad neuronal, perdón, o sea, mientras estás hablando, no mientras estás durmiendo. Pero igual podría ser mientras duermes. Entonces, a través de un vocoder insertado en el cerebro, pues es posible lograr un 75% de asertividad, que es una burrada, es muchísimo, a la hora de convertir esas ondas en voz sintética. Claro, esto lo que tiene y lo que os quería decir, y por eso os he hecho el comentario de dormir, es decir, es que mientras estás durmiendo, o sea, con el vocoder, pues alguien podría estar escuchando tus pensamientos, ¿no? Y esto al final con una GPU que la compras por Amazon, yo creo que ya por menos de $400, es decir, en cuanto a procesamiento, es decir, pues esto quiere decir el vocoder pues es algo que es tecnología de los años 80. Esto se ha desarrollado en la Universidad de Columbia y es decir, el salto hacia el exterior, pues como veis, no es nada costoso, ¿no? Restauración del control límbico, es decir, pacientes tetraplégicos que recuperan el movimiento. Y os diría, en menos de un año. Es decir, microelectrodo en la mano o en el brazo, se accede a un motor en el córtex primario con ese bypass que tiene este hombre en la cabeza, que es un dispositivo tampoco muy caro que lo fabrica Batel, que es que lo podéis comprar por internet. Y bueno, son redes neuronales entrenadas para predecir ese movimiento a través del voltaje de señales. Entonces, lo que antes, a través de metodología y tecnología antigua, pues se podía tardar 4 o 5 años en el mejor de los casos y tampoco estaba asegurado con mucha rehabilitación, pues ahora se consigue en un año. Diagnósticos. Claro, aquí tenéis que pensar, oye, si esto se puede hacer, y en el Moorfields Eye Hospital de Inglaterra, y también utilizando tecnología de DeepMind de Google, o sea, pensad en cualquier tipo de diagnóstico, es decir, no solamente el optométrico. Es decir, aquí es una aproximación en 2 capas, o sea, con 2 redes, utilizando primero una red de segmentación a través de un escáner tomográfico normal y define un poco cuál es la estructura óptima, y la segunda capa, es decir, compara y analiza la severidad de la condición o de la malformación o de la enfermedad que en este sentido tengamos, ¿no? Pero claro, o sea, tenemos que pensar, es decir, aunque en la medicina pues, se habla de ciencia, pero en realidad en diagnósticos complejos, ojo, o sea, 2 oftalmólogos suelen estar en desacuerdo en el 65% de los casos. Esto es mucho, con lo cual quiere decir que hay que ir siempre a una segunda y una tercera opinión. Y un oftalmólogo acierta en el 60% de los diagnósticos. Para echarse un poco las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, en diagnósticos complejos. Bueno, pues esto
a que da un poco de pavor que te pongan esto delante de ti. Bueno, pues en el 2019 se consigue con Iris el 94% de acierto en los diagnósticos. ¿Qué me decís? Pues a ver, no quiere decir que vayamos a sustituir al oftalmólogo. Probablemente nos podremos ahorrar la segunda o la tercera diagnosis o visita a otro oftalmólogo. Pero si a esto le unimos el conocimiento del oftalmólogo, pues la idea es entre la inteligencia artificial, entre Iris y el oftalmólogo, pues poder llegar a una accuracy de un 98, un 99, que ya no es el 60%. Reconstrucción de imágenes 3D. Bueno, pues esto está ya súper rodado, es decir, la industria de los contenidos, pues, vamos, no digo ya el pasar una imagen en blanco y negro a color, la generación de cuerpos a través de imágenes de caras y al contrario, con lo cual estamos creando pues, gente que nunca ha existido, es decir, evidentemente virtual. Esto es una disrupción enorme para el mundo de la moda, que evidentemente pues, la va a cambiar en ese sentido, y el mundo de la imagen. Ya nos vamos a encontrar pues, modelos pues, que no existen y que realmente están generados por un algoritmo. Estamos ya hartos de ver, pues lo hemos visto ahora en la reciente Copa de Europa, en todos los eventos deportivos, jugadores, entrenadores se tapan los labios. Claro, ¿cómo no? Es decir, si es que se puede conseguir un 93,4 de accuracy, es muchísimo, es muchísimo, porque realmente puedes reproducir varios idiomas. Al principio se trabajó solo con el inglés, pues perfectamente, pero claro, imaginaros, pues para la gente sorda, es decir, todas las aplicaciones que en ese sentido puede tener LipNet, o, por ejemplo, con Planet, o sea, el posicionamiento de cualquier tipo de foto, es decir, que te la posicione en un mapa. Esto, evidentemente, pues empezó trabajándolo el ejército y los equipos de seguridad. El mapa, por supuesto, está más avanzado, pero va a llegar un momento pues, que se va a cubrir pues cualquier parte del mundo, ¿no? Veis que en Colombia todavía está parcialmente por la orografía que tenemos. Y luego, pues a ver, o sea, en términos pues, de papers, de dónde se está investigando, pues fundamentalmente en telecomunicaciones, transportation, todo lo que es movilidad, evidentemente todo lo que es salud, sanidad y personal devices, es decir, pues, toda la industria de la movilidad, de los smartphones, pues es donde más patentes también hay, porque es donde más consumo hay. Los grandes fondos están invirtiendo en todo lo que suene autónomo, vehículo, restaurante, delivery, todo lo que sea también en lo que es formación. Y bueno, pues la parte de servicios bancarios. Y bueno, pues esta AI Arena pues cada vez está creciendo más. O sea, que cada año se incorporan nuevas compañías, cada año pues hay mayor especialización y llegará un momento, igual que en su día con Big Data, pues que habrá tantas compañías especializadas que no vamos a poder visualizar este frame, pues porque se verán los logos súper pequeños. Pero cada vez hay mayor especialización y cada vez hay más personas, startups, que están surgiendo y por lo tanto pues generando empleo. ¿Vale? Esta era la que estaba buscando antes, que se me había perdido, de los VLGCs, es decir, veis cómo a través de grafos de rutas, de clústeres de descarga histórico de rutas, pues se genera en los VLGCs cuál es el siguiente clúster
de predicción y el estado del barco, y esto te origina una position list. Bueno, hasta aquí. Bueno, pues la clase o el webinar que teníamos previsto. Espero que os haya despertado curiosidad, muchísimas preguntas, haya aclarado dudas y generado otras, evidentemente. Y nada, a vuestra disposición para preguntas, para aclaraciones, para lo que me digáis. Muchas gracias.